La Universidad Nacional para mí siempre representó un espacio de dispersión, revolución y amor. Amor porque me encantaban los cuentos y no hacerle caso a nadie. Entonces podía entender y cruzar las dos cosas que más me gustaban. Me acuerdo que me presenté más veces de las que me gustaría admitir y la Universidad Nacional siempre me negó el paso. Sin embargo, no sé, no quería dejarme de ese espacio, me gustaba demasiado. Y por más de que estudié otra carrera en otra universidad diferente, me gustaba de vez en cuando colarme a las cosas en la Universidad Nacional. Me colaba desde sus clases de cuentería hasta las asambleas permanentes y de ahí cuando se organizaban para hacer los paros indefinidos. Me gustaba muchísimo. Y recuerdo que eso siempre preocupó mucho a mi mamá. Ella siempre me pedía que por favor me cuidara. Y yo siempre trataba de cumplirle esa promesa. Y en una de esas pintas encontré a Eric. Eric es un hombre de unos 35 a 37 años, tiene el cabello crespo, tiene gafas, es de tez blanca y es alto. Y lo que más me encanta de Eric es que siempre cuenta muy buenas historias. Recuerdo que estábamos en paro indefinido y que teníamos una marcha al día siguiente. Entonces nos habíamos reunido, estábamos pintando, estábamos hablando y había otras muchas personas alrededor. Y él me dijo, Camila, ¿usted sabía que yo vengo a la universidad incluso antes de nacer? Y yo, ¿qué? Entonces él me contó que su mamá, Nidia, había quedado embarazada de él cuando ella tenía más o menos unos 17 años. Y ella estudiaba sociología en la Universidad Nacional. Cuando queda embarazada de él, es cuando ella iba a un segundo semestre de la universidad. Por eso es que él desde muy niño, incluso desde antes de nacer, tomaba clases de sociología y marxismo, lo que lo hacía un mamerto de pura cepa. Él le contaba que Nidia hacía parte del M-19, era una guerrillera, pero era la mejor mamá del mundo. Incluso cuando él era un niño, se sentaban y ella le contaba los cuentos más lindos del mundo. Y también le leía otros tantos que para su edad, dicen, no debería leerse. Incluso cuando le leía cuentos de Jerónimo el Niño, le decía que tenía que querer a Colombia como si fuese su hermana. Y por eso no le iba a dar hermanas, porque ya tenía muchísimas. Muchas luchas que defender y muchas cosas que cambiar. Eric le encantaban los libros y los cuentos. Y cuando pasaba por todos los pasillos de la Universidad Nacional, por esos pastizales, incluso cuando entraba el León de Grey, se sentía como conectado con Nidia. También me contaba que ella, cuando estaba con él, era maravilloso. Maravilloso porque le encantaba no estarlo frente a un televisor. Y si no estaban frente a un televisor, entonces estaban frente a un libro. Y si no estaban frente a un libro, estaban probablemente en alguno de los barrios populares de Bogotá haciendo pintas, haciendo ollas comunitarias y escuchando a todas las personas sobre esas necesidades que tenían. Y de alguna u otra forma, Nidia, por medio del M19, intentaba suplirlas. Así que la vida parecía maravillosa. Pero no tanto. Porque él nunca era el hijo. Él siempre era el hermano, él siempre era el sobrino, él siempre era el ahijado, pero nunca podía ser su hijo. Su mamá le explicaba que si él contaba a público que Eric era su hijo, probablemente podía pasarle algo y que era cuestión de seguridad. Pero lo miraba a los ojos y se agachaba a su altura y le decía que nunca olvidara que ella era su madre y que iba a dar toda su vida para que él estuviera bien. Y así le daba un beso en la frente y lo abrazaba. Cuando siempre miraba esta escena, su papá, el hippie. A él le decían el hippie, pero de hippie no tenía nada. Más allá de su cabello largo, sus camisas de colores, sus pantalones anchos, de hippie no tenía nada. Y siempre tenía muchas discusiones con Nidia. Discusiones de por qué ella no se quedaba en la casa, discusiones de por qué en algún momento algo le iba a pasar a Nidia, discusiones de hay que cuidar al niño, discusiones de Colombia no va a cambiar. Pero Nidia solamente con un beso hacía que la discusión se pasara y volvieran a estar tan enamorados como el primer día. Y así
Fue pasando el tiempo y un día Nidia, en medio de esos tantos viajes que tenía que ir a hacer el monte, se despidió de Eric. Le dio un beso en la frente y le dijo que pronto se iban a volver a ver. Supongo yo que el pronto no tiene un tiempo definido. Y para Eric fue así. Pues pasaron meses y nadie sabía nada ni idea. Tan así que la angustia empezó a sentirse en toda la familia. Las hermanas de Nidia empezaron a buscarla en todo lado, los papás empezaron a llorar todo el tiempo, la ansiedad empezaba a ser parte del día a día y Eric solo quería un abrazo de su mamá y que le leyera un cuento de Jairo Aníbal Niño, pero no podía estar con ella. No entendía cómo ella se había ido y lo había dejado solo. Entonces, en medio de la desesperación que ya tenía toda su familia, lo que empezaron a hacer las tías fue recoger fondos de todos los lugares donde Nidia había pasado y cada uno les aportó así fuera algo pequeño. Y ellas empezaron a viajar por toda Colombia colocando los carteles de Nidia desaparecida. Y ellos nunca se cansaron de ir de vereda en vereda, ir de pueblo en pueblo, ir de ciudad en ciudad, colocando imágenes de Nidia por todas las plazas y por todos los postes y por todos los árboles. Pero nadie sabía nada de Nidia. Incluso salió en todos los medios de comunicación masivos de Colombia. Pero nadie sabía nada de Nidia. Y las noticias son pasajeras. Entonces los carteles empezaron a caer y las hojas también. Y los noticieros empezaron a pasar noticias de otros desaparecidos. Y de Nidia no se volvió a saber nada. La ansiedad de no saber nada de Nidia era horrible, pero la soledad de no tener a su mamá lo era más. Por más de que el hippie siempre estaba ahí intentando estar con él, leyéndole cuentos, leyéndole historias, nada suplía que Nidia no estuviera al lado de él. Eric empezó a crecer y cuando estaba a punto de cumplir 14 años, a su puerta llegó un hombre que tenía una caja y que le dijo que habían encontrado los restos de su mamá. Eric, al ser tan joven, no entendía muy bien qué pasaba y no entendía siquiera si eso era legal. Pero su abuelo se encargó del tema. Le dijo a Eric que habían hecho pruebas de ADN y habían determinado efectivamente que ella era Nidia. Él dijo que había sentido el dolor más grande que pudo haber sentido en la vida, de que si no es comparable con absolutamente nada, que el corazón se le rompió, que las piernas dejaron de responder, que realmente se le olvidó respirar, y sin siquiera pensar en el dolor que habían sentido sus padres cuando les entregaron en la mano los restos de su hija. Y sin contar a sus hermanas, que habían perdido a su alma gemela, habían perdido su todo. Y no les cuento cómo estaba el hippie, que había perdido el amor de su vida, que su corazón se le había roto y que ahora tenía un hijo que criar solo. Cuando fue el día del entierro, Eric dice que su corazón estaba dividido en dos. Y estaba dividido en dos porque sentía muchísimo dolor. El dolor de quien pierde a una madre tan joven, y quien pierde a su compañera de historias, y quien pierde a su compañera de luchas, y quien pierde a todo en su vida, era su mamá. Y alguien le había quitado la vida y no entendía por qué. Pero que también sentía paz, una paz muy extraña. La angustia y las 1000 historias en la cabeza que él se había hecho habían desaparecido. Ya no estaban. Ya él no se preguntaba dónde estaba Nidia porque ya sabía que estaba ahí. Pero también no le quitaba el dolor que estaba sintiendo y eso mismo lo hablaba con su familia y todos sentían lo mismo. Sentían la paz de haberla encontrado, pero la tristeza de haberla perdido. Y así siguió pasando el tiempo. Y Eric, como un buen hijo de guerrillera, decidió entrar a la Universidad Nacional. Él sentía que caminar por los pasillos de la Nacho, que entrar al León de Grace, que ver a los cuenteros y que incluso entrar a rayar las paredes, le decían conectarse con Nidia. Entonces a los 17 años presentó el examen de la Universidad Nacional y empezó a estudiar sociología tal como ella lo había hecho.
empezó a mertear y empezó a rodearse de diferentes personas. Y en honor a Nidia, también empezó a asistir a estas clases de izquierda colombiana y también a los barrios populares donde había encontrado diferentes amigos. Empezó a cuestionarse por qué Colombia funcionaba como funcionaba. Porque los ricos tenían tanto y los pobres no tenían nada. Y eso empezó a calarle muchísimo en la cabeza. Y empezó a rodearse de muchas más personas. Y empezó a hacer muchos más planteles. Y empezó a hacer muchas más ollas. Y empezaron diferentes modelos para que la gente pudiera ser consciente de todo lo que estaba mal. Pero parece ser que eso no le gustó a muchas personas. Resulta que un día, cuando él estaba caminando por la Plaza Che, después de un encuentro de izquierdas revolucionarias, se le acercó un hombre. Le dijo: a usted le va a pasar lo mismo si sigue haciendo lo mismo que su mamá. Y desapareció. Herido le temblaban las piernas, se le olvidó respirar, empezó a sudar frío y parecía que se le había olvidado caminar. Tomó aire y de inmediato salió corriendo. Llegó de nuevo a su casa y le contó a su papá lo que había pasado. Y el hippie solamente llegó, lo abrazó y al día siguiente le compró un tiquete directo para Alemania, porque su tío era alemán y probablemente podía darle casa allá y probablemente él podía estudiar allá y también podía hacer su familia allá y no tenía que volver acá a Colombia, donde probablemente iba a terminar igual que su mamá. Entonces el racionamiento de su papá era que él se tenía que ir rápido, porque después de todo en Europa todo es mejor y él iba a estar bien en Europa. Entonces Eric empacó su maleta y el día que estaba en el aeropuerto, su papá llegó, lo abrazó, le dio un beso en la frente, lo miró a los ojos y le dijo: mi hijo, en la vida uno tiene que morirse de joven, lo más tarde posible. Cuídese mucho, por favor. Y así Eric abordó un vuelo y llegó a Alemania. Cuando llega a Alemania siente que es un lugar muy frío. El ambiente era muy frío, hacía que todo estaba mal. Intentaba hablar palabras que no eran suyas y con el poco alemán que sabía podía comunicarse. Pero aún así no se sentía bien. No se sentía bien del todo hasta que con el paso de los meses se hizo amigo de unos latinos. Y a ellos les encantaba hablar de sus países. Entonces su plan favorito era cada viernes, cada uno llegaba con un trago específico de su país. Y ese día le había tocado a Eric. Y él, como pudo, había conseguido una botella de néctar rojo, el favorito de su mamá, pero también el favorito de él. Lo había llegado, lo había destapado y junto a algunas arepas que había hecho, empezó a compartirlas con sus amigos y empezaron a tomar. Y Eric hablaba de Colombia. Que Colombia era increíble, que sus paisajes eran hermosos, que tenía las mejores cordilleras, ay, su comida, sin hablar de su comida, ay, su comida era riquísima, las arepas, los sancochos y las ollas comunitarias. Cuando empezó a hablar de las ollas comunitarias, inevitablemente se acordó de su mamá, cómo ellos se reunían a pintar y cómo se reunían a luchar por una Colombia distinta. Porque esta lucha es nuestra. Nosotros vamos a cambiarlo. En medio de los tragos, uno de sus amigos le dice: venga, usted siempre habla de nosotros, pero acá el que está comiendo mierda en este país es usted. Acá no hay ningún nosotros. Esas palabras pudieron retumbar tanto en la cabeza de Eric que él solamente llegó al día siguiente, reunió todo lo que tenía, lo vendió y con eso compró un tiquete directo para Colombia. Cuando llegó nuevamente a Bogotá, golpeó en la casa de su papá, quien le abrió y le dio un abrazo tan fuerte y tan profundo que era como si dos almas se hubieran unido. Ese abrazo que uno siempre ha querido tener con alguien que quiere mucho y dejó de ver por mucho tiempo.
pero de inmediato ese amor pasó a ser miedo. Su papá le dijo que qué hacía ahí. ¿Qué hacía ahí, por favor? Que tenía que volverse ya para Alemania si no le iba a pasar lo mismo que a su hermana. Lo mismo que a su mamá. Lo mismo que a tantas personas que se habían desaparecido. Pero Eric le dijo que él tenía un compromiso con su mamá, pero también un compromiso con Colombia. Que él no se iba a ir. Cuando llegó, de inmediato pensó qué iba a hacer. Si quería continuar con su carrera en la universidad, o si por el contrario quería ponerse a trabajar, o qué iba a hacer. Él iba a seguir los pasos de su madre. La lucha de ella no iba a ser en vano. Entonces al día siguiente llegó a Osa y ahí empezó a hablar otra vez con sus antiguos amigos, a escuchar las necesidades que tenían y llenarse de rabia y de indignación de cómo las personas pasaban hambre. Y entonces empezó a hacer ollas comunitarias y también empezó a estudiar un poco de derechos civiles y también empezó a rodearse de muchas otras personas que al igual que él creían en la lucha de su madre y que le decían que la veían cada vez que él estaba ahí. Y un día Gloria apareció. Gloria era la mujer más hermosa del mundo y él está totalmente seguro de que su mamá se la mandó. Gloria era una mujer con una cintura grande, un cabello largo, liso, unos ojos grandes y unos labios carnosos y muy besables. Y él quiso estar con ella. Él me cuenta que era como si su misma mamá le hubiera mandado a esta mujer para que lo acompañara. Y empezó a caerle, como era natural. Pero Gloria, muy digna y muy hermosa, le decía que no. Que ella no quería una relación con nadie. Que ella quería fluir con la vida. Que ella quería cambiar Colombia. Que ella quería ser una mujer autónoma e independiente. Y no quería estar con nadie. Y él, esto más lo enamoraba de ella. Entonces le caía de muchas formas. Y un día en una marcha estaban todos cantando, bailando y sobre todo se escuchaban los sonidos de los tambores de las batucadas. Y ahí Eric mira a Gloria y le dice, ¿bailamos? Ella lo mira extrañado y le dice que no. Las mejores revoluciones son las que se viven bailando. Y como ven a revolucionaria que ustedes, debería bailar conmigo. Gloria lo mira y acepta bailar con él. Y los dos empiezan a bailar bajo el ritmo de la marcha. Y dicen que el amor verdadero se conoce cómo se baila y se goza una marcha. Y ellos dos estaban totalmente enamorados. Y empezaron a darse amor. Mucho amor. Se van a amor en todos lados. Se van a amor en las marchas, se van a amor en los salones, se van a amor en las calles, se van a amor en los cuartos. Y de ese amor que se dieron salió un bebé. Cuando Eric se entera que va a ser papá, se siente muy feliz, se siente emocionadísimo y quiere entregarle a su hija una Colombia diferente. Entonces decide volver a entrar a la Universidad Nacional y esta vez estudiar letras. Letras porque después de todo su mamá tenía muchas cosas que contar y él se iba a encargar de escribir cada una. Y también iba a escribir todas y cada una de las historias de las diferentes personas que no habían podido escribir las suyas. Y así iba a cambiar Colombia. Este hombre empieza a estudiar y empieza a frecuentar las diferentes cosas de nuevo de la Nacho. Los paros permanentes, los paros indefinidos y las asambleas. Y ahí nos conocemos. Estamos nuevamente reunidos y me doy cuenta que Eric tiene una vida maravillosa. Eric me enseñó lo que es luchar. Y ahí es cuando conocí a otra amiga. Ella solamente escuchaba las historias de Eric
y pocas veces decía algo. Ella se llamaba Lorena. Era una persona de tez morena, cabello crespo tipo afro, alta y sobre todo muy callada. Ella venía del Cauca y más allá de que estudiaba Derecho, no sabía mucho de la vida de ella. Pero ese día, en medio de la pintada y en medio de las cosas y escuchar a Edith hablar tan emocionado de su mamá, ella se animó y contó que ella venía de Santander de Quilichao, que era hermoso, que ella no había crecido con nada y que sentía que les habían quitado todo, que incluso la misma vida le había quitado al amor de su vida. Esta mujer tenía tal vez unos 40 años, pero se notaban sus ojos que había vivido toda una vida, que había vivido tal vez unos 100. Que la vida les había quitado todo, esa es la frase que yo más me acuerdo de eso. Y empezó a decir que ella siempre había sido una niña muy activa, que siempre había estado golpeando de casa en casa intentando que sus compañeros salieran, pero ellos no salieron. Y que cuando fue creciendo se fue preguntando por qué no salían, se fue preguntando por qué la alegría que en algún momento había estado en ese pueblo ya de repente ya no estaba. Pero ella era tan insistente que todos los días iba a golpear de casa en casa intentando recaudar algo, intentando hacer alguna reunión o de repente hacer alguna olla comunitaria. Y de tanta insistencia que tenía esta mujer, los vecinos empezaron a copiarle. Y ella era desde ahí la que organizaba los bazares, la que organizaba las ollas comunitarias, la que organizaba las jornadas de donación para los niños que entraban al colegio y no tenían ni siquiera un cuaderno. Y esto empezó a hacer que esta mujer la quisiera muchísimo en su pueblo, la adoraran. Y a partir de ahí conoció el amor de su vida. Un hombre que tenía una finca a las afueras de Santander, que era alto y que siempre usaba un sombrero, que tenía un bigote y que siempre que la besaba le daban cosquillas. Y ellos decidieron casarse. Cuando se casaron, le dijo que no quería que volviera otra vez a hacer esas cosas en el barrio, que ya era hora que se quedara en la casa. Pero ella le dijo que no, que lo iba a seguir haciendo y que si eso lo molestaba, entonces prefería divorciarse. Yo no entendía por qué para ella era tan importante, pero al ver los ojos de esperanza que tenía, dijo como, está bien. No lo puedo entender, pero yo a usted la voy a apoyar en eso. Entonces el hombre empezó a prestar su finca para que se hicieran todas y cada una de las reuniones. Y cuando ella empieza a reunirse con más y más personas, se da cuenta de que hay muchas injusticias, muchas inconformidades. Y sobre todo estaba muy confundida y no sabía cómo ayudar a todas y cada una de las personas que les estaban contando todas las incomodidades, tristezas y desigualdades que estaban pasando. Entonces ella va a la alcaldía del pueblo y se da cuenta que existen algunos cursos que ella puede empezar a tomar en derechos humanos y los empieza a tomar y eso le empieza a cambiar la perspectiva. Entonces en la finca se reunían diferentes mujeres y también diferentes jóvenes y diferentes personas y ella les enseñaba todo lo que había aprendido en los cursos y también los escuchaba y entonces empezó esta vaina a volverse un boom. Y la finca de esta mujer, la finca de Lorena, empieza a ser la sucursal donde todas y cada una de las personas vienen a trabajar comunitariamente, pero también a desahogarse, pero también a cambiar. Y el amor por el territorio los empieza a unir. Ella dice que ese fue el momento más hermoso. Bueno, realmente el tercero más hermoso, porque ya había tenido 2 hijos y el día de su nacimiento habían sido los más hermosos de su vida. Los niños habían crecido viéndola y le decían que la admiraba muchísimo, que cuando grandes querían ser como ellas. Y eso a ella le daba más inspiración.
Pero hubo un momento en el que ella sintió que se había quedado sin herramientas para ayudarlas, que por más de que estuviera sentada en muchas mesas con el gobierno, esas mesas no dan ningún resultado, y entonces empezó a sentir muchas cosas y se empezó a sentir muy mal, y un día a la casa llegaron unos hombres que destruyeron totalmente la casa. Ella dice que no se robaron ni un solo peso, pero que la amenaza estaba ahí, que se sentía tensa porque cada vez que ella bajaba a la plaza del pueblo sentía como las personas la miraban, pero no la miraban con amor, sino la miraban con recelo. Era como si estuvieran esperando que ella diera la pata para que algo malo pasara. Pero ella nunca se lo había dicho a nadie. No quería preocupar ni a su esposo ni a sus hijos. Pero algo raro estaba pasando. Sin prestarle mucha atención a las cosas, tomó un taxi que la llevara de nuevo a la finca. Cuando entra el taxi, este hombre cierra las puertas, saca un arma y la apunta directo a la cabeza. Ella sintió que su corazón le palpitaba rápido, no podía respirar y que eran los últimos momentos de su vida. Este hombre solo le dice: o usted se calla y vuelve a ser una puta ama de casa, o hasta acá llega malparida. Ella, como puede, abre la puerta. Dice que no sabe cómo, pero la abrió y corrió demasiado, tanto que llegó a la finca en menos de 15 minutos. Su esposo le preguntó qué había pasado y ella no quiso decir nada, no quería preocuparlos. Pero todo empezó a salirse de control. Todo empezó a salirse de control porque un día se metieron con lo más preciado que ella tenía. Se metieron con su hijo mayor. Él había ido a una escuela y en esta escuela había empezado a hablar de todos los derechos humanos que tenemos como personas. Aquello que Lorena le había enseñado. Y esto no le había gustado a las personas. Y él cuenta que había llegado un hombre de la nada y cogió una botella y se la partió en la cabeza y le dijo que para que no fuera revoltoso igual que su mamá. Ella le cura las heridas y siente que este hombre casi le arrebata lo más preciado que ella tiene. Entonces decide callarse, decide no volver a salir y decide cerrar lo que sea que estuviera pasando en su finca. Tenía mucho miedo de que a sus hijos les volviera a pasar algo, pero sus hijos, lejos de alegrarse de que ella se callara, se sentaron en la mesa con ella y le dijeron que qué le pasaba, que ella estaba haciendo un cambio en el territorio, que estaba haciendo un cambio para las mamás, que estaba haciendo un cambio para los jóvenes, que les estaba enseñando sus derechos y que las llenaban de mucho orgullo, así que no podían parar, porque si ella paraba era darle la razón a los demás, razón al gobierno que nunca los escuchaba, razón a los otros grupos que también los maltrataban. Y esas palabras sirvieron de inspiración para Lorena, que a la mañana siguiente empezó a ir de casa en casa a decirles que iba a organizar un bazar en su finca. Y su esposo sonrió de orgullo. Nadie iba a callar a esta mujer, por eso se había enamorado de ella. Así que un día él estaba en el pueblo tomándose una pola. Estaba muy cansado, ese día había tenido que jornalear bastante y quería solo una cerveza para terminar el día, cuando un hombre vestido de verde se ha sentado en la mesa de él y le dijo: ¿controla a su mujer? O nosotros se la vamos a controlar para siempre. Aquí el hombre solamente llega, pide otra cerveza, se la da y la deja pagar. Llega a casa y le dice a Lorena que por favor no pare, que a sus papás les había pasado lo mismo, que le había quedado huérfano por culpa del conflicto y que quería que su esposa siguiera, ya que él no había podido tener la fuerza de hacerlo. Y Lorena, al sentir la confianza de tantos años que había estado con este hombre, pero que por fin lo había entendido, tuvo más fuerza de seguirse educando. Entonces decidió entrar a la universidad a estudiar Derecho para cambiar la vida. Pero parece ser que la vida un poco es injusta,
porque un día su esposo iba a la casa, iba a la finca y entonces venía un poco cargado de comida. Así que cuando se salió del carro a abrir la puerta, llegaron estos hombres y lo golpearon, lo empujaron y el sombrero del hombre empezó a caer y de repente solamente le decían: controla y su puta mujer, contrólala. Le pegaron tanto que el solo le salía sangre y cuando su mujer salió, lo vio así, eso le partió el alma, le limpió las heridas y él seguía con una vaina acá que le dolía cada vez que respiraba. Entonces lo llevaron a la plaza del pueblo y le dijeron que ahí no podían atenderlo porque probablemente tenía una costilla rota. Entonces que tenía que ir al pueblo cercano más grande, a Popayán. Que por favor... Ellos se embarcaron en una ambulancia supremamente rápido, llegaron pero tampoco los pudieron atender. Y hubo un momento en el que este hombre se le dificultaba respirar y le dolía. Lo que dijeron los médicos es que la costilla rota había perforado uno de sus pulmones. Le hicieron una operación y gracias a la vida y gracias a Dios y a todo lo que es grande, pudieron curarlo. Pero Lorena dice que no lo curaron del todo, porque ella podía escucharlo cada noche quejarse del dolor de respirar. Y que cuando ella no se daba cuenta, él solamente susurraba. Uno no sabe qué es peor, si morirse de una vez o irse apagando de a poco. Con el paso de los días, este hombre decidió quitarse la vida y eso fue como si se hubiera llevado una parte de Lorena. Quedaron sus 2 hijos, sí, y era por ellos los que quería luchar y cambiar, pero sentía que algo le habían quitado. Sin embargo, en las horas de reunión ella seguía siendo la misma mujer sonriente de siempre. Y su carrera había quedado en un segundo plano, pues ahora tenía que ocuparse de sacar a sus 2 hijos adelante. Cuando intenta sacar a sus 2 hijos adelante, algo pasa. Y es que le llega un panfleto diciendo que tiene que irse. Y esta vez ella no se iba a arriesgar a perder a alguno de sus hijos. Entonces empacó todas sus maletas y se fue. Se fue para Ecuador. Ella cuenta que le dieron refugio en una de las casas de muchos latinos que habían sido exiliados de sus países por la misma razón que ella. Y ella no entendía por qué la vida era tan injusta. Porque cada lucha era diferente, pero de alguna u otra forma querían callarlas todas. Y bueno, tuvo que dejar a sus 2 hijos, quienes siguieron su ejemplo y ambos estudiaron Derecho. Pero la suerte no acompañaba mucho a Lorena, pues una vez habló con su hija y le contó que le habían descubierto un cáncer en la cabeza, un tumor. A Lorena esto le destrozó el alma. Era una muchacha muy joven y si le iba a doler la vida tanto, pues que se la doliera a ella, que fuera un poquito justa. Se devolvió nuevamente para Colombia y las 2 empezaron a vivir en Popayán. Y ella la acompañaba a sus quimioterapias, la acompañaba a todos sus tratamientos y veía cómo la vida se iba yendo hasta que un día el cáncer le ganó. Y ella dice que si la muerte de su marido le dolió, la de su hija la mató. Y al entierro de su hija llegaron unos hombres a destrozarlo todo. Ya se sintió molesta, se sintió enojada y decidió que su hijo se fuera del país a estudiar a otro lado. Ella no sabía cómo, pero él tenía que irse. Y eso fue lo que la hizo venirse para Bogotá. Y en Bogotá vio la misma mierda que vivía allá. Ella vivía en Bosa. Y también había visto todas las precariedades que tenían las personas que vivían ahí.
y algo en ella le hizo sentido. Que la muerte de su hija y la muerte de su esposo no iba a ser en vano. Entonces decidió presentarse a la Universidad Nacional y empezar a estudiar Derecho. Y que a ella no le gustaba hablar mucho porque cuando hablaba siempre algo malo pasaba. Pero que le había gustado escuchar nuestras historias. Que ella estaba ahí por su hija y también por su esposo. Incluso también para que su hijo se sintiera orgulloso de ella. Cuando Lorena cuenta esta historia, el silencio que sentimos entre Eric y yo fue absurdo. Yo recuerdo que llegué a mi casa y abracé a mi mamá. Le di las gracias por haber creído en mí, por creer en las luchas, por creer en una Colombia diferente. Al otro día llegó el día de la marcha. Yo me acuerdo que me alisté, estaba muy emocionada, me recogí el cabello y también me puse ropa de tal forma que me tapara todos los tatuajes. Me quité el piercing que tengo en la nariz y me despedí de mi mamá. Mi mamá me dijo que si estaba segura de ir, que el ambiente estaba muy malo, que ya había leído en las noticias que a muchas personas les habían pasado muchas cosas. Y yo le dije que sí, que estaba segura, ahora más que nunca, de que ese paro tenía que seguir y que tenía que salir a luchar por educación pública, por salud y por un gobierno diferente, y que estaba totalmente segura de que Colombia iba a cambiar. Mi mamá me dijo que nunca iba a entender lo que yo sentía, pero que me iba a apoyar. Me miró a los ojos, me dijo, cuídese mucho. Yo le dije, se lo prometo, yo me voy a cuidar mucho. Ella me dio un beso en la frente, me dio la bendición y salí rumbo a la Universidad Nacional. Cogimos las pancartas que habíamos hecho el día anterior y con Lili y con Lorena, con Eric, empezamos a marchar. Y ay, la marcha estaba chévere, estaba muy bacana. Me acuerdo que se escuchaban los sonidos de los tambores. Y también me acuerdo que la gente estaba cantando nuevas arengas que no conocía. Y recuerdo que incluso había personas que estaban haciendo vaca para poder hacer una olla comunitaria después de la marcha. Ay, todo estaba increíble. Y yo solo veía a Eric con esa cara de esperanza como quien lucha por su hija. Y también veía a Lorena con esa cara de que ha vivido mucho y todavía tiene más que vivir. Y que iba a ver a Colombia diferente. Cuando de repente los tambores pararon. Se empezaron a escuchar estruendos y el humo empezó a hacerse cada vez más grande. Yo no entendía muy bien qué pasaba, pero los mocos se me estaban saliendo. Las lágrimas también. Y de repente Eric nos cogió de la mano a Lorena y a mí y empezamos a correr. Corríamos tanto que yo no entendía qué estaba pasando cuando casi me caigo. Y recuerdo que Eric solamente llegó y me salvó. Cuando de repente todas las personas corrían, unas pasaban incluso encima de otras, todo era caos. Cuando de repente llegaron unos hombres, nos tomaron a los tres y nos metieron en una patrulla de policía. Lorena y yo nos miramos y de repente nos tapamos el pecho. Cuando llegamos a una estación, nos metieron en una celda a los tres. Mi corazón palpitaba muy rápido, las piernas me temblaban y el temor de entrar a la lista de desaparecidos de este país empezó a ser cada vez más grande. Y en ese momento miré a Eric y miré a Lorena. Y los miré tan tranquilos y solamente les salió una sonrisa. Que ya no se preocupe, Camila, todo va a estar bien. Nos han quitado tanto que ya no nos pueden quitar más, así que no se preocupe. Nos tomamos los tres de las manos. No se preocupe porque perdimos, pero lo intentamos.